Das todo de ti, pero nadie lo valora. Esa fue la vida de don Aurelio, un patrón generoso que dio techo, pan y confianza a sus peones. Pero a cambio recibió ingratitud y traición. Y cuando parecía que su bondad iba a convertirse en su mayor debilidad, la fidelidad de su perro Tambo le mostró una verdad que cambiaría su destino para siempre. ¿Quieres saber qué fue lo que sucedió? Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Me encantará leerte y saber hasta dónde llega esta historia. Érase una vez un hombre llamado don Aurelio, que a sus casi 60 años vivía en una hacienda que respiraba entre establos y surcos. Era viudo y no tuvo hijos, así que su vida estaba hecha de tierra húmeda, maíz que crecía parejo, y caballos que dormían tranquilos, bajo su cuidado. Mientras algunos de su edad caminaban mirando hacia el pasado, don Aurelio todavía ponía los ojos en el presente, en que el agua de la acequia corriera limpia, en que las bestias tuvieran sombra, y en que a su gente no le faltara pan en la mesa. Y allí estaba también su inseparable compañero, Tambo, un perro de pecho ancho y mirada sabia, que lo seguía como una sombra que entiende. Si don Aurelio tosía en la madrugada, Tambo se acercaba con las orejas tensas. Si el patrón se levantaba, el perro lo acompañaba. Y cuando las primeras luces pintaban el patio, Tambo ya estaba mirando el horizonte como quien guarda un secreto que ni la ingratitud de los hombres puede corromper. En la hacienda trabajaban varios peones. Eran hombres de brazos firmes, manos duras por el arado y espaldas marcadas por el sol. La tierra los había forjado fuertes, pero con el tiempo también les fue endureciendo el corazón de un modo distinto. Ya no miraban con gratitud, sino con costumbre. Una tarde, el hijo pequeño de Miguel, uno de los peones, se enfermó con fiebre alta. Don Aurelio mandó llamar al doctor del pueblo sin preguntar costos, y mientras tanto, pidió a Miguel que se quedara en casa. «Cuide a su niño», le dijo. «La hacienda puede esperar, un hijo no». No descontó días. Pagó la consulta, las medicinas, y mandó a doña Inés, su empleada doméstica, con caldo caliente y frazadas limpias. Miguel dio las gracias con voz apretada, pero al salir, cuando creyó que nadie lo oía, murmuró: «Para eso tiene plata, ¿no? Que la use». La gratitud a veces se quiebra en el vaso de la costumbre. Otra mañana, los muchachos del establo llegaron con una hora de atraso. Había fiesta en el pueblo la noche anterior y el canto se alargó con vino. Las botas arrastraban polvo, los ojos pesados buscaban excusas en el cansancio, y las risas flojas intentaban disimular la resaca. Don Aurelio los vio desde lejos, y en su mirada no había enojo, sino una tristeza suave. La tristeza del que sabe que la confianza es un tesoro que se gasta rápido. No dijo nada. Se arremangó la camisa, preparó él mismo los cubos de avena, abrió las compuertas y acarició el cuello de la yegua más nerviosa, que resoplaba como si también notara el descuido de los hombres. «No se preocupe, patrón», dijo uno, riéndose entre dientes. «Mañana llegamos más temprano». Don Aurelio sonrió apenas, porque sabía lo que significa esa palabra en labios de quien no valora. Mañana es una promesa sin piso, un eco vacío que nunca llega. Y mientras levantaba la pala con paciencia, pensó en lo injusto que es dar confianza y recibir a cambio solo excusas. Pasaron semanas y llegó el tiempo de la cosecha. El campo se llenó de espigas doradas y el aire traía olor a abundancia. El rendimiento fue mejor de lo esperado. Aquella tarde, don Aurelio los reunió en el patio grande. Sacó una libreta vieja y desordenada, donde anotaba a mano cada detalle. Y con una sonrisa tímida fue entregando sobres con dinero extra a cada uno. «Ustedes sostienen esta tierra conmigo», dijo con voz firme pero cargada de afecto. «La cosecha no es solo mía, es fruto de sus manos también». Algunos bajaron la cabeza con sincero agradecimiento, sintiendo que ese gesto era más que justo. Pero otros abrieron el sobre y contaron las monedas una por una,
no para valorarlas, sino para medir si bastaban para calmar la envidia, que les quemaba por dentro. En sus rostros se dibujaba una mueca de inconformidad, como si la generosidad debiera ser obligación y no un regalo. Don Aurelio lo notó, aunque guardó silencio. Él podía soportar el peso de un saco de maíz sobre los hombros, pero no había carga más pesada que ver cómo la generosidad se convertía en motivo de queja. Ese cansancio no se cura con descanso. Es un desgaste que poco a poco va secando la esperanza. En la casa grande, doña Inés encendía el brasero, pulía los pasillos y dejaba ese aroma a café recién molido que hace sentir hogar. Sus manos parecían de madre y sus ojos guardaban la paciencia de una maestra. Una mañana, mientras barría la galería, lo vio acercarse con un canasto de frutas recién cortadas. No las llevaba para él, sino para la familia de uno de sus peones. «Se las mandaré a los Ramírez», dijo con sencillez. «Escuché que la niña pequeña anda convaleciente y nada levanta como la fruta dulce». En otra ocasión, mandó traer telas y encargó a la costurera del pueblo un vestido nuevo para la esposa de un trabajador que nunca había estrenado ropa hecha a su medida. «Que no se diga que aquí solo los caballos reciben cuidados», bromeó, entregando el paquete con una sonrisa franca. Doña Inés lo observaba y no podía evitar suspirar. «Don Aurelio», decía con respeto, mientras servía el café humeante en una taza de loza antigua. «No sea tan confiado. La bondad no es alfombra». Él sonreía, cansado, con esa serenidad que parece resignación, pero en el fondo es fe. «La vida me dio más de lo que pedí. ¿Qué voy a hacer, Inés? ¿Negarlo? Si puedo dar, doy». Ella dejó la escoba apoyada contra la pared, lo miró con un gesto serio y respondió: «Poner límites, porque si no, los que no saben agradecer, aprenden a pedir con el puño cerrado». En ese instante, Tambo entró moviendo la cola, se echó a los pies de su amo y lo miró, con esos ojos que parecen entender más de lo que dicen. Los perros, pensaba Inés, reconocen a quienes cuidan la casa con verdad, y también a quienes tienen un corazón que se entrega entero, aun cuando el mundo no siempre lo merezca. Si estás disfrutando de esta historia, te invito a suscribirte, porque más del 99% de quienes ven nuestros videos aún no lo hacen, y tu apoyo nos ayuda a llevar estas enseñanzas a muchos más corazones. Entre los peones, 2 hombres destacaban por sus cuchicheos y miradas cortas: Ramos y Torres. Eran fuertes, cumplían con su trabajo, pero lo hacían con un peso en el alma: la inconformidad. Tenían las manos curtidas por el sol y el cuero, sí, pero la lengua afilada y el corazón torcido. En las noches, cuando el resto descansaba o compartía pan y silencio, ellos se quedaban limpiando monturas con movimientos bruscos, como si hasta el cuero de los caballos cargara con su resentimiento. Entre cepillo y hebilla, se quejaban del patrón como si quejarse fuera parte de la jornada. «Viejo tacaño», escupía Ramos. «Con lo que tiene podría doblarnos el sueldo y ni cuenta se daría». Torres lo secundaba con una risa amarga. «Y al final, ¿a quién le voy a dejar todo? Si no tiene hijos, no tiene familia. Esta hacienda quedará en el aire. ¿Te imaginas? Tierra, caballos, corrales, todo esperando dueño». Sus palabras eran como brasas mal apagadas. Parecían chiquitas, pero en silencio podían incendiar un campo. No hablaban de gratitud por los días libres, ni del doctor que había venido cuando un niño enfermó, ni del sueldo extra en la cosecha. Hablaban solo de lo que, en su codicia, creían que les faltaba. Lo decían con la impaciencia de quien calcula una herencia ajena, mientras el dueño aún respira, y a veces, entre risas apagadas, se permitían desear que el reloj se apurara, que la vida de don Aurelio corriera más rápido, para que su riqueza cambiara de manos. Esa clase de palabras, aunque dichas en susurros, tienen filo. Y lo más triste es que se pronunciaban en la misma hacienda,
donde habían recibido pan, techo y paciencia. Porque la ingratitud tiene esa crueldad. Ciega los ojos ante la bondad y los enfoca solo en lo que no se tiene. Mientras tanto, a pocos metros, don Aurelio dormía con la ventana entreabierta, confiado en que sus hombres eran como familia. Y allí estaba Tambo, recostado frente a la puerta, gruñendo bajo en las noches más pesadas, como si su instinto supiera que la lealtad no siempre camina en dos piernas. Una mañana de cielo limpio, don Aurelio decidió montar. Tenía tiempo que no lo hacía. Los años pesan distinto en las rodillas. Tambo se puso nervioso. Ladraba bajo, de ese modo que un amigo tiene para decir «cuidado», sin palabras. «Tranquilo, Tambo», le acarició el lomo. «Dame esa bendición de tus ojos». Ramos y Torres se ofrecieron para ensillar, ataron correas, ajustaron fajas, y un gesto pequeño, casi invisible, dejó la montura con un nudo disfrazado de seguridad. La trampa a veces se disfraza de ayuda. Cuando don Aurelio montó, el caballo resopló. Dio 2 pasos y la montura se corrió con brusquedad. El cuerpo del patrón fue al suelo en una caída seca. Por un segundo, el mundo olió a tierra y a susto. Tambo se lanzó como rayo, empujando con el hocico, ladrando al caballo para que no pisara al hombre, lamiendo la cara del patrón como quien intenta regresarlo a la luz. «Estoy bien, murmuró don Aurelio mareado. Ramos y Torres corrieron como actores tardíos. «Patrón, disculpe, fue un error». Pero en los ojos de Tambo, la mentira dejó huella. Esa tarde, mientras doña Inés aplicaba paños de agua en la clavícula de don Aurelio, el patrón escuchó, sin querer, detrás de la puerta entreabierta, una conversación corta y filosa. «No funcionó», dijo una voz. «Habrá otra oportunidad», respondió la otra. «Si no es hoy, será mañana». El dolor del cuerpo es un huésped, el del alma, un inquilino. Don Aurelio sintió una punzada antigua. Había dado casa, pan y paciencia, y a cambio esperaba, tal vez ingenuo, un poco de lealtad. Esa noche enfermó de tristeza, no por la caída, por lo que la caída le dejó ver. Entre sueños vio la hacienda vacía, oyó los cascos sin gente, imaginó los corrales con puertas abiertas y voces riéndose en la cocina grande, sin respeto. Tambo se subió a los pies de su cama sin permiso y no se movió. En esa fidelidad tibia, el patrón encontró pulso. Pasaron días. Los peones siguieron con la rutina, pero algo cambió en el aire. Donde antes don Aurelio respondía, «No se preocupe», ahora guardaba silencio. Donde sonreía fácil, ahora miraba a los ojos. A veces, el dolor se vuelve maestro de dicción. Enseña a decir basta. Doña Inés hablaba bajito. «Don Aurelio, no se amargue el corazón. La bondad no se negocia, pero los límites sí se aprenden». Él asintió. La tristeza no le quitó la dulzura. Una noche de viento largo, Ramos y Torres se quedaron más tarde en las caballerizas. Hablaron poco y miraron mucho. Tambo, que dormía cerca del heno tibio, levantó la cabeza. Vio manos donde no debían estar, cuerdas que se cortaban, seguros que se soltaban. El perro se erizó. Ladró hondo, grave. Ese ladrido que no quiere asustar a los caballos, sino llamar a los hombres. Don Aurelio salió con un farol. Los descubrió. «¿Qué hacen?», preguntó, sin alzar la voz. El silencio es un testigo peligroso para la mentira. «Nada, patrón, revisando». «Yo también revisaré», dijo él. Pero no las cuerdas, los corazones. Y en su interior, mientras sostenía el farol tembloroso, entendió una verdad que le atravesó el pecho. Las sogas rotas se cambian fácil, pero cuando lo que se rompe es la lealtad, no hay nudo que la repare. Esa noche, don Aurelio comprendió que lo que más hiere no es la traición, sino ver cómo la bondad sembrada con paciencia puede transformarse en espinas cuando cae en un corazón vacío de gratitud. A la mañana siguiente,
Don Aurelio llamó a todos al patio grande. Estaba de pie, con la espalda recta de quien termina de entenderse a sí mismo. Tambo se sentó a su costado izquierdo, doña Inés a su derecha, con un cuaderno en la mano. «He sido un patrón bueno», dijo. «No porque me sobren cosas, sino porque me sobra gratitud con la vida. He perdonado atrasos, ayudado en enfermedades y repartido lo que cosechamos. Lo volvería a hacer». Se hizo un silencio, de esos que pesan. Pero confundí bondad con falta de límites, y eso, muchachos, no es virtud, es abandono. La hacienda es mi casa, ustedes han comido en mi mesa. Yo merezco el mismo respeto que les he dado. Miró a Ramos y a Torres con una tristeza mansa. Sé lo que han hecho, no diré más. Hay cosas que Dios ve, y eso basta. Doña Inés levantó el cuaderno con la voz firme y serena de quien lee un nuevo comienzo. Desde hoy, anunció, quien llegue tarde sin causa, recuperará el tiempo en tareas adicionales. En cosecha buena habrá reparto justo, pero también habrá cuentas claras. Las faltas graves contra la seguridad serán motivo de despido inmediato. Y recuerden esto, la confianza se cuida como al agua. Si se ensucia, todos terminamos bebiendo barro. El murmullo del viento recorrió el patio. Don Aurelio dio un paso al frente y añadió con voz pausada, cargada de verdad. Y una cosa más, aquí no se hablará a espaldas de nadie. Lo que se tenga que decir, se dirá de frente, con respeto. Porque la casa que se construye sobre murmullos termina derrumbándose en silencio. Ramos, Torres, dijo con voz firme. Hoy terminamos nuestro camino juntos. Hubo revuelo, palabras que intentaron vestirse de inocencia, manos al aire alegando malentendidos. No me deben explicaciones, cortó don Aurelio. Les pagaré lo que corresponde y un poco más, para que no falte pan en sus casas. No por ustedes, por sus familias. Pero la hacienda no puede ser pasto de la mala entraña. La justicia, cuando nace del corazón, no se parece al rencor, se parece a la dignidad. Con el viento más limpio, don Aurelio mandó avisos al pueblo y a los caseríos cercanos. Buscaba gente para trabajar con honestidad. No ofrecía fortunas, pero sí un trato justo, techo digno en la pieza de peones, y la seguridad de que una palabra dada sería una palabra cumplida. Llegaron 3 nuevos trabajadores. César, joven callado que cuidaba a su madre enferma. Benítez, hombre mayor con experiencia y manos que sabían tratar a los caballos con paciencia. Y Laureano, un muchacho que, a diferencia de los otros, no habló del dinero primero sino de su deseo de aprender. Doña Inés tomó nota de todo. No miraba solo los papeles, miraba los ojos. Tambo los olió uno por uno, y el colazo fue su veredicto. Los días siguientes, la hacienda pareció respirar distinto. El maíz, es cierto, crece igual bajo manos ingratas o agradecidas, pero el aire no. Porque el trabajo, cuando se hace con respeto, tiene un eco que se siente hasta en los animales. Los caballos descansan mejor cuando no hay rencor en las riendas, y la acequia corre más limpia cuando la lengua no la ensucia con murmullos. César empezó a llegar temprano y, sin que nadie se lo pidiera, revisaba con esmero las cerraduras. Benítez, paciente, enseñó a Laureano a leer el alma de un caballo, en el movimiento de sus orejas. Y Laureano, humilde, recibía cada corrección como quien guarda un tesoro en silencio, con los ojos encendidos de gratitud. «Esto», murmuró don Aurelio, inclinándose para acariciar el lomo de Tambo, «es la prueba de que la bondad, cuando sabe poner límites, florece». Desde la puerta, doña Inés alzó un tazón de sopa humeante y completó la enseñanza con una sonrisa. Y que el respeto abona mejor que el miedo. En el pueblo, algunos comenzaron a decir que don Aurelio se había vuelto duro. Pero quienes conocían la hacienda por dentro, sabían que duro no era la palabra, era claro.
porque a veces la claridad suena a dureza solo para aquel que estaba cómodo en la bruma de la permisividad. Entre los que permanecieron estaba Miguel, el peón cuyo hijo había enfermado meses atrás. Don Aurelio lo había dejado quedarse en la hacienda cuando no tenía dónde ir, y fue él mismo quien pagó al médico, las medicinas, y hasta permitió que Miguel se ausentara del trabajo sin descontarle un peso. Primero su hijo, después el campo, había dicho con voz firme. Y sin embargo, Miguel no había sido agradecido. Había murmuraciones en sus labios, quejas en sus gestos, olvidando el pan que había recibido en la mesa de su patrón. La vergüenza le mordía por dentro como espina escondida. Una tarde, cuando el sol se apagaba sobre los corrales y el aire olía a leña encendida, Miguel se acercó con el sombrero en la mano, los ojos bajos y la voz quebrada. «Don Aurelio, yo no fui agradecido. Usted me dio techo cuando no tenía dónde dormir y cuidó de mi hijo cuando yo no podía hacerlo. Y aún así, yo hablé mal de usted». Don Aurelio lo miró largo rato, con esa mezcla de tristeza y compasión que solo tienen los hombres que han aprendido a perdonar sin olvidar, y respondió con calma: «No me lo diga a mí, Miguel. Dígaselo a su niño cuando le pregunte qué es la gratitud. Enséñele con el ejemplo, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan». Miguel bajó la mirada y un nudo se le formó en la garganta. Comprendió que las palabras no bastaban, que la deuda de ingratitud solo podía pagarse con una vida distinta. Hay lecciones que no se aprenden de pie, sino de rodillas, y la gratitud es una de ellas. Un día de vísperas, don Aurelio viajó al pueblo y se sentó frente al notario. Sacó un sobre guardado desde hacía años, un testamento viejo, escrito cuando la soledad era una herida y la resignación una venda. «Quiero cambiar esto», dijo. El notario lo miró encima de los lentes. «Todo, afirmó. Y en la nueva escritura la hacienda no quedaba suelta en la boca de la avaricia. Una parte se destinaba a un fondo de becas para hijos de trabajadores rurales, otra a sostener una pequeña clínica veterinaria para los caballos del valle, y una parte esencial a quienes mantuvieran la hacienda con honestidad y buen trato. Doña Inés aparecía nombrada con respeto y gratitud. Tambo, por supuesto, no leía papeles, pero su nombre quedó grabado en un banco de madera al costado del establo. Banco de Tambo. Aquí descansa la fidelidad. Cuando firmó, don Aurelio sintió que la tristeza le soltaba el cuello. No era aniversario de nada. No era fiesta patronal. Pero esa noche, la hacienda encendió faroles. No hubo lujos, pan tibio, queso fresco, carne dorándose y un par de guitarras. César trajo a su madre, Benítez a su mujer, Laureano a sus hermanos pequeños. Miguel vino con su niño sano y con una mirada distinta. El patrón habló poco. «Gracias por hacer de esta hacienda un lugar donde el trabajo honra a quien lo realiza». Y doña Inés agregó: «Y gracias por entender que la gratitud no se guarda, se practica». Tambo se echó al lado del fuego. El brillo en sus ojos parecía espejo de las brasas. A veces damos, y nadie parece verlo. Pagamos con paciencia, sostenemos con silencios, y la ingratitud enfría la casa por dentro. Don Aurelio aprendió que ser bueno no es abrir la puerta a cualquiera, es aprender a cerrarla cuando la intención es mala, para que el bien pueda quedarse. Descubrió que los límites no le quitaron bondad, le dieron forma, que despedir a quien traiciona no es venganza, es justicia, y también misericordia con los que sí quieren trabajar en paz. Y tú, que escuchas, tal vez has dado mucho y recibiste poco. Tal vez tu mesa se llenó de manos que comían sin agradecer, y sientes que tu corazón se está secando. Mira a tu alrededor. ¿Quién es tu tambo? ¿Quién permanece cuando el ruido se apaga? ¿Quién, como doña Inés, te dice verdades que duelen pero curan? No cierres tu mano, pero aprende a cuidar tu mesa. Que tu generosidad no sea alfombra, sino huerto. Se riega, se cuida, se poda lo que daña, y se cosecha con los que trabajan con buen corazón.
Porque ser buena persona sí hace la diferencia, pero no porque los demás te aplaudan, sino porque tu casa, tu vida, se vuelve un lugar donde la dignidad florece. Y cuando la dignidad florece, hasta el trote de los caballos suena a oración. ¿Y tú? ¿Qué escuchas? Tal vez has dado mucho y recibiste poco. Tal vez tu mesa se llenó de manos que comían sin agradecer y sientes que tu corazón se está secando. Mira a tu alrededor. ¿Quién es tu tambo? ¿Quién permanece cuando el ruido se apaga? ¿Quién, como doña Inés, te dice verdades que duelen pero curan? No cierres tu mano, pero aprende a cuidar tu mesa. Que tu generosidad no sea alfombra, sino huerto. Se riega, se cuida, se poda lo que daña y se cosecha con los que trabajan con buen corazón. Porque ser buena persona sí hace la diferencia, pero no porque los demás te aplaudan, sino porque tu casa, tu vida, se vuelve un lugar donde la dignidad florece. Y cuando la dignidad florece, hasta el trote de los caballos suena a oración. Si esta historia te habló, escribe en los comentarios: doy con generosidad y pongo límites con amor. Y si conoces a alguien que da mucho y hoy se siente cansado, compártesela. Quizás necesite recordar que la bondad también aprende a decir basta. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.